Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Diego? Tanto tiempo. Nos Sí, volvemos a bien, encontrar ahora en un contexto más profesional, ¿no es cierto? eso es. Oigan, saludo a todos, les quiero presentar a Gabriel González. Gabriel fue mi profesor guía de tesis y hoy lo traemos invitado al programa Conversemos de Frutilla por principalmente su expertise en el riego de precisión y les voy a contar un poquito quién es Gabriel. Bueno, Gabriel es ingeniero agrónomo, eh, tiene un máster en teledetección y sistemas de información geográfico de la Universidad de París, en Francia. Tiene un máster en biotecnologías y ciencias agrarias de la Universidad Católica de Temuco. Y además es candidato a doctor eh, en la Universidad de Concepción en Ingeniería Agrícola con mención en recursos hídricos. Gabriel parte en 1996 como jefe técnico de la empresa agraria en la ciudad de Cauquenes y desde ahí en adelante que está ligado al rubro de la frutilla. Ha pasado por varios lugares, ha estado en Chanco, ha estado en Peyúgue, ha estado en Cauquenes, como decía, en el Prodesal de San Ignacio, ha armado algunos grupos de frutilleros también. Entonces quiero que, en resumidas palabras, Gabriel nos cuente un poquito de su experiencia en frutilla y cómo hace este salto al riego y la agricultura de precisión. Ujú. Mira, Diego, bueno, antes que todo, agradecer tu invitación a participar de estas reuniones, de estas conversaciones virtuales que tienes tú, que sigo desde el primer capítulo, en realidad. Eh, y bueno, espero, la verdad, entregar información a todos los que escuchan y ven esta secuencia de conversaciones en Frutilla que puedan ser de utilidad. A ver, respondiendo a tu pregunta, efectivamente el año 96 empecé a trabajar como jefe técnico de la empresa agraria en la zona de Cauquenes, donde claramente la primera preocupación que había en ese lugar, cosa que ahora se ha acentuado mucho más, es el tema hídrico, ¿no es cierto? Es la eficiencia en el uso del recurso hídrico, especialmente cuando es tan escaso. Trabajé algunos años también después en la localidad de Portezuelo, acá en Ñuble, donde la problemática es muy similar. De hecho, pertenecen a la misma zona agroecológica, ¿no es cierto?, el secano interior de este lugar del país, de este territorio del país, que hace efectivamente que con las bajas pluviometrías que existen y que ahora son menos aún, la necesidad de ser eficiente con el recurso hídrico tenía una gran importancia. Me contratan después para hacerme cargo del programa Prodecop, allá en la comuna de Peyúgue, en la zona de Curanipe, y en ese lugar se había empezado a hacer, no recuerdo, lamentablemente, traté de buscar, Diego, en mis archivos, el nombre del colega que había empezado a trabajar con unos pequeños intentos de incorporar frutillas en esa zona en particular, ¿no es cierto? Estamos hablando de Chanco. Dale, ¿me iba a ¿Será, decir algo, será Diego? Roberto Moreira? No, no, antes. No, si Antes yo de soy más Roberto viejo. Moreira. ¿No? Sí, 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 antes. Ah, no, Eh, no conozco la historia atrás de claro, Roberto Moreira, no sé qué hay. ya no, antes. Sí. Créeme que soy viejo, así que no. Y se hace cargo, digamos, del proyecto Prodecop. Él estaba a cargo en ese momento y se hacen los primeros intentos en establecer frutillas en la zona. eh, que la verdad, después con la salida de él del programa, él emigró, entiendo, a la región metropolitana. Eso había quedado un poquito en el aire. Nosotros lo retomamos porque nos pareció una muy buena idea, y ahí te voy a explicar quiénes somos nosotros, y empezamos a masificar estas iniciativas con fondos del Banco Mundial a través de lo que es Prodecop y el INDAP propiamente tal. Entonces se establecen ahí, llegamos a establecer varias hectáreas con frutillas, básicamente Camarosa, ¿no es cierto?, Chandler, que son las variedades más convencionales en ese entonces, con el apoyo de Michel de Garraga, eh, con la gente de Agrícola Yagüen, ¿no es cierto?, ahí bueno, en definitiva, se empiezan a establecer los cultivos con riego tecnificado y fertirriego. Y eso fue digamos, un impacto importante que nosotros logramos estudiar incluso en el marco de lo que es el desarrollo de la gente, de la agricultura familiar campesina en el lugar. Realmente fue algo que pudimos evaluar en el corto plazo.
y es algo que yo me imagino que tú has visto en todo el resto de los territorios, cómo el cultivo de la frutilla realmente involucra un aumento en la calidad de vida de los agricultores, la gente que la establece, con pequeñas superficies. Estamos hablando que empezamos con un cuarto de hectárea para los agricultores, después empezamos con media hectárea, y los agricultores tenían la capacidad de ir reinventándose a la vez, ¿no es cierto?, de ir cambiando los cultivos que tenían por estos cultivos, disponían de agua, disponían del terreno, y después iban haciendo la reinversión en ampliar sus huertos de frutilla. Actualmente esos huertos incluso han crecido bastante y hay algunos productores que se han especializado en eso. Luego de eso me fui a estudiar renuncio a Prodecop, porque me voy a estudiar, me sale una beca del gobierno francés para irme a estudiar a Europa, a Francia, a estudiar justamente Sistema de Información y Teledetección. Y cuando vuelvo, llego a mi casa acá en Chillán y me hago cargo del Prodesal allá en San Ignacio del Carmen. Entonces, eso fue el 2002, entre el 98 y el 2002 te fuiste a estudiar. Hasta el 2001. Hasta el 2001, en realidad. perfecto. Sí, el 2001 ya estoy en Francia, hasta el 2001, termino mi magíster y me vuelvo, y ahí, yo no sé si ahí se hace cargo, no recuerdo quién se hace cargo ya en Curanipe y Peyúgue, pero claramente continuaron con la línea de inversión en frutilla, Sí, claro. digamos, fuerte también. A pesar de que no trabajaba tanto yo en Chanco, el INDAP el área del Cauquenes me solicita que haga algunos proyectos también de riego en frutilla en Chanco, pero ya como pituto aparte, porque no habían muchos colegas que se dedicaban a esa parte, entonces me tocó colaborar un poco con eso, pero el trabajo mío se concentraba básicamente en Peyúgue, Curanipe y la zona de Chobillén, un poquito más al sur. Perfecto. Ya una vez acá en Chillán, me hago cargo del Prodesal San Ignacio, estuve ahí varios años, 7, 8 años, y el fuerte fue la frutilla. O sea, hicimos mucho en frutilla. Me tocó, de la misma forma que en Cauquenes, me toca colaborar también para el establecimiento de cultivos de frutilla en el Carmen. Ahí prácticamente no había nada. O sea, prácticamente, no había frutilla. O sea, no teníamos antecedentes de que hubiese producción de frutilla tal como la conocemos ahora, con mulch, con sistema de riego, ¿no es cierto? Seguramente había algún agricultor, alguna señora que tenía algunas plantitas establecidas, pero no con fines meramente comerciales, ni mucho menos de exportación. Eso hace que yo en Prodecop trabajaba con mi hermano, con Nelson, que fue el segundo entrevistado tuyo, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Y Nelson sale antes de mí, ¿no es cierto?, también con el fin de empezar un trabajo más independiente en la zona de la Araucanía, que es donde está ahora y donde ha hecho un tremendo trabajo. O sea, Nelson en ese sentido, es muy low perfil para contar lo que ha hecho, y él tiene profos, digamos, o digamos, nodos de frutillas de Corfo adjudicados a él, o sea, lo que normalmente se adjudica a una universidad o un centro de investigación, él se lo adjudicó solo. Entonces ha trabajado fuerte con Corfo, ha trabajado fuerte también con la gente de la Seremía de Agricultura allá en la zona de la Araucanía, lo que le ha permitido desarrollarse harto. Entonces, da su experiencia en frutilla, una experiencia de campo, ¿no es cierto? Yo le sugiero que se haga cargo de los SAT de San Ignacio y el Carmen. Y él se hace cargo precisamente de eso, porque eran agricultores que habían egresado de Prodesal, agricultores que ya no tenían el perfil Prodesal precisamente por el trabajo que habían hecho en frutilla, y se adjudica a él, postula, por supuesto, esos son concursables, y se adjudica los programas de SAT en esa zona. Y ahí se empieza en realidad a masificar bastante, y ahora es prácticamente acá en la región de Ñuble, actual región de Ñuble, es prácticamente un polo de producción de frutillas en la zona muy importante. Tremendamente importante. Así que básicamente mi experiencia pasa por lo que es la producción de frutillas, es decir, el establecimiento de los cultivos, pero con énfasis en lo que es la parte riego. Y luego empiezo a trabajar un poco más intensivamente en el tema de riego, entro al doctorado y empiezo a enfocar mi trabajo hacia lo que es riego de precisión,
Digo riego de precisión porque en el fondo es la espacialización, vamos a conversar un poquito de eso después, espacialización del riego, pero al mismo tiempo también en comunión con los verdaderos requerimientos de la planta, a través del conocimiento de lo que son las tasas de evapotranspiración, las cantidades de evapotranspiración de la planta, con el propósito de hacer que el riego sea más coherente, ¿no es cierto?, y consecuente con las condiciones que estamos viviendo actualmente de déficit hídrico, esta sequía que nos está pegando tan fuerte. Así que va por ese lado. Y después empiezan todas las asesorías que estoy haciendo actualmente en el extranjero, lo que prácticamente me tiene con el 85-90% de los trabajos que estoy haciendo son básicamente afuera, a pesar de que actualmente hago algunas cosas con INEA, hago algunas cosas privadas también aquí en la zona, pero sí, o sea, nunca voy a soltar mis trabajos que tengo acá en Chile, pero básicamente estoy trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente y algunas empresas privadas en Centroamérica. Así que esa es mi pasada, resumida en términos del recurso hídrico y su vinculación con el riego de precisión y las frutillas. Sí. Oye, Gabriel, quiero rescatar un par de cositas de las que hablaste tú. Primero partiendo por Chanco, porque como yo soy chanquino y habito acá, conozco muy de cerca la historia de la frutilla en la zona y cómo ha ido evolucionando. Y me parece que tú, al igual que Jonathan la semana pasada, tocaron un tema súper sensible del cultivo, que es cómo saca a la gente de la pobreza. Aquí era una zona súper pobre, Chanco nace el polo productivo de frutillas principalmente por la necesidad de que la gente tuviera mejores condiciones de vida. Y claro, hoy día, 25 años después, vemos un polo productivo muy importante dentro de Chile y además gente mucho más preparada y capacitada por lo mismo. Lo mismo que pasa en San Pedro y probablemente lo mismo que va a pasar en un par de años más en Temuco y lo que está pasando hoy en Chillán, El Carmen, San Ignacio, San Carlos, en esta franja que es la que más ves tú ahora. Claro, tiene la capacidad de sacar un poco a la gente de la pobreza. Es lo que a mí más me gusta del cultivo de cierta forma, la parte social. Después, quiero rescatar algo que puede haber pasado súper desapercibido, pero tú dijiste que en el SAT egresan los PRODESAL. Yo sé que este es un programa que ve mucha gente fuera, así que quizás no entiendan lo que es un PRODESAL o un SAT. Oscar lo explicó en el primer capítulo, yo lo voy a explicar muy a grandes rasgos. El PRODESAL es un departamento técnico que depende de INDAP, pero lo administran las municipalidades, y es para pequeños productores de la agricultura familiar campesina y productiva, que hoy le dice Nelson, que me parece súper bien. Y el SAT es un servicio de asistencia técnica que es un poco más especializado. Entonces lo que se espera bajo la lógica es que los productores que están en SAT, en PRODESAL, cuando aprenden, salten al SAT, que es lo que tú comentabas. Hoy eso no está pasando. Hoy tenemos Correcto. grupos PRODESAL atornillados y súper atornillados. Claro. En Chanco, por ejemplo, tenemos 7 PRODESAL, que está súper bien que los haya. El tema es que los productores, cuando ya aprenden, deberían emigrar y dar paso a otras personas. Me parece que es algo que hay que seguir martillando para que pase. Es importante que los productores se profesionalicen y para eso tienen que saltar de PRODESAL a SAT, Sin duda. que es lo que nos hace. Sin duda. Sin Y duda. finalmente, este tema del riego de precisión, de a poco se está introduciendo en la frutilla. Yo creo que muy de a poco, como tú bien sabes, partiste el 96, al 2020 son 24 años, ¿no? Chuta, que ha pasado rápido. Y en esos 24 años, ¿tú has notado algún cambio muy importante en la forma de regar? Sí, sí, a ver, han cambiado los escenarios, fíjate. Bueno, estamos viviendo una situación de déficit hídrico que puede estar, digamos, se puede deber un poco a lo que es precisamente las condiciones del cambio climático. Y eso ha hecho que la oferta hídrica haya cambiado, y haya cambiado no solamente desde el punto de vista de las precipitaciones, Diego, sino que estamos viendo algo especialmente, por ejemplo, en la zona de San Pedro, la zona de Melipilla,
Arauco, ¿no es cierto?, ahí, donde también trabajé un tiempo, hemos visto que los acuíferos subterráneos, es decir, la oferta hídrica subterránea ha ido disminuyendo notablemente. Ese es un tema que, que ocupa mucho y preocupa mucho también a las autoridades correspondientes. Me tocó dirigir un par de proyectos de la Dirección General de Agua, 2 estudios específicamente, y 2 también de la Comisión Nacional de Riego, en la parte, digamos, de estudio. Estas instituciones tienen no solamente la parte de subsidio en el caso de la Comisión Nacional de Riego, sino que también tiene una parte que es de estudio. Y ahí me tocó trabajar con lo que pasa con la disponibilidad de agua, por ejemplo, acá en lo que es también la cuenca del río Itata, y la verdad es que la demanda ha aumentado, cierto, pero también la oferta hídrica, la disponibilidad de agua ha disminuido. Entonces, este equilibrio se ha perdido bastante. ¿Qué te digo con esto? ¿Cómo afecta esto a este tipo de cultivo? Y lo vamos a ver también en esta pequeña presentación que te preparé. Lamentablemente, digámoslo así, los rendimientos en frutilla están directamente relacionados con la disponibilidad de agua. Todo el resto de que se puede hacer, como en la mayoría de los cultivos, todo el resto que se pueda ir resolviendo, ¿no es cierto? Lo eficiente que se puede hacer con el control fitosanitario, lo eficiente que se puede hacer con el aspecto nutricional, todo eso puede quedar al margen si no tenemos resuelto adecuadamente la disponibilidad de agua para los cultivos. Y en ese sentido, ¿cómo ha cambiado, para responder tu pregunta? Es que hoy en día los márgenes se han ido estrechando. El agricultor que tiene un sistema de riego tecnificado, tú sabes que no basta con eso para asegurar que es eficiente en el uso de sus recursos. ¿No es verdad? O sea, no basta con tener un sistema de riego por goteo para decir yo tengo 90% de eficiencia. Eso normalmente no ocurre. Normalmente no ocurre. Qué buen tema tocaste. Eso hay que evaluarlo, hay que analizarlo, ¿no es cierto? Y hoy en día, los agricultores que tienen sistemas de riego, y lo trataba Jonathan en la última reunión, los agricultores que tienen sistemas de riego por goteo en algunos casos no están aplicando el agua en función de los verdaderos requerimientos. Por una parte, es decir, tienen exceso de aplicación en algunos casos, y en otros casos existe también una subestimación de esto, o simplemente por un problema de disponibilidad de agua, la cantidad de agua que aplican es menor a lo que realmente requieren. Entonces, sí, efectivamente, ha habido cambio en la manera de regar, pero lamentablemente donde veo que no se ha resuelto es en aplicar la verdadera demanda que tiene el cultivo. Eso yo creo que está todavía en deuda. Todavía falta por recorrer un camino ahí. ¿Cuánta agua es la que realmente requiere el cultivo? Podemos resumir que en esto, la pregunta siempre a los que vienen, a los que invitamos aquí al programa, es la frutilla del 2015 al 2020. Yo te lo extendí un poco por tu expertise en riego estos 24 años. Pero en resumen, lo que se ha visto es una evolución, sí, en la disponibilidad o en el riego, una evolución, pero que uno de los principales desafíos, ¿no es cierto?, es aprender a regar mejor. En ese contexto. Sí, mira, yo diría que hay 3, si miro para atrás, si veo para atrás, hay 3 aspectos que han cambiado para bien, ¿no es cierto? Y también que nos ha afectado un poquito. Ya. Para bien. ¿Qué ha cambiado para bien? La oferta de variedades. Antiguamente teníamos agrícolas yagüenas, es decir, las californianas, ¿no es cierto? Y para de contar. Hoy día, sin yo estar muy metido en este tema, me llama la atención, profundamente la atención, digamos, la tremenda variedad de variedades que existen disponibles para el productor. Y que entiendo que esas variedades se ajustan más o menos a la condición agroecológica del cultivo, al tipo de suelo, a la radiación, a la exposición, ¿no es cierto?, a las horas de sol, si es neutro, etc. Entonces, eso ha sido realmente una gran mejora tecnológica en términos de poder acceder a una mayor cantidad de variedades de frutillas. Eso es el primer punto. El segundo punto es el problema del escenario hídrico. O sea, estamos frente a un tremendo desafío. Por estos días, te digo una cosa, o sea, si no fuese por el COVID,
hoy día tendríamos el gran problema, o digamos los grandes titulares de la prensa estarían hablando de precisamente lo que es la sequía que está viviendo Chile. Porque realmente es impresionante. No me había tocado ver algo así y creo que es algo que parece que llegó para quedarse. O sea, recuperar los niveles de oferta hídrica que teníamos hace algunos años atrás va a tomar otro par de años más. Así que eso es un tema también que ha venido afectando. Y tercero, que creo que, bueno, es algo que tú tienes que haber notado, sobre todo ahora que estás también en el área productiva, el tema del mercado de la frutilla. Antiguamente era un mercado, si bien es cierto desde el punto de vista agroindustrial, harto más estrecho, más acotado, el productor, el agricultor de frutilla tenía la tremenda posibilidad de poder vender en fresco directamente al consumidor. Eso ha ido cambiando. Y eso era lo que hacía que en Peyúgue, Curanipe, tú veías al agricultor que rápidamente cambiaba el carro por camioneta, ¿no es cierto? Porque tenía la posibilidad de llegar directamente a vender o a Cauquenes, o incluso nosotros llevábamos con camiones la producción de frutilla a Talca, que se vendía, pero los martes y los viernes, se vendía completo. O sea, no tenía problemas de venta. Hoy día, creo que si no fuese por la agroindustria, es decir, la venta en IQF o congelado, ¿no es cierto? Creo, si, es una impresión que tengo, creo que el mercado de la frutilla tendría un poco más de dificultades, no tendría este crecimiento que hay hoy en día. ¿Hay problemas de mercado hoy día? Sí, los hay, pero creo que de alguna manera el mercado de agroindustrial es una buena alternativa. Y algo que señaló Oscar también en la primera reunión tuya también, existe un mercado también en el ámbito orgánico, lo que cuando nosotros empezamos no existía. Sí. No Sí. sacaban nada con producir frutilla orgánica, antes nadie la No. compraba. Oye, No, o no hacían la diferencia de precio. de estos 3 puntos, el primero sobre las variedades, tremendamente importante. Hoy día tenemos variedades de la Universidad de California, tenemos variedades españolas y tenemos variedades de la Universidad de Florida. Tres empresas súper distintas que finalmente tú podés optar qué variedad te sirve más. Eso hoy está, antes no existía más que Camarosa, Chandler, Pajarito y Ventana. Hoy día en el mercado deben haber unas 20 variedades distintas a elección, que es súper bueno. El segundo punto que tocaste tú, que tenía que ver con el riego, Déficit ¿no es hídrico. cierto? Con el déficit hídrico. Yo ahí tengo una visión bien personal que quizás esta charla me la va a esclarecer un poco, pero como tú dijiste al principio, no solo hay un déficit hídrico y una sequía en Chile, sino que también hay más hectareaje por regar. O sea, zonas como Chanco, hace 10 años atrás tenían 200 hectáreas y hoy día tienen 700 hectáreas de frutilla. O sea, bajó la lluvia, aumentó la población del requerimiento hídrico y además hoy día nos estamos dando cuenta que hay una sequía. La sequía viene hace mucho rato, nosotros no nos enfrentamos. Y quizás esta es tu charla que nos va a dar más ratito, cuando entremos ya en terreno técnico, nos va a ayudar mucho a ser conscientes del uso del agua y que no es un recurso inagotable, que es un recurso súper finito y que si nosotros no nos hacemos cargo, de ninguna manera vamos a poder crecer. Claro. Y el tercer punto que tocaste tú, que tiene que ver con la agroindustria, claro, hoy día el productor chanquino está supeditado de cierta forma a venderle a la agroindustria entre octubre y mayo. Quizás en el verano, cuando vienen los turistas, tú podés sacar un poco de fresco, pero el enfoque en nuestra zona es lo que tú dices, la agroindustria. Hoy los precios están súper buenos. En mis tiempos, Diego, para complementar lo que estás diciendo, en mis tiempos, lo que iba a la agroindustria, y que me perdone la agroindustria, era lo que realmente no se vendía en fresco. O sea, el 80, el 85% del agricultor, y si no más, en esos tiempos, digamos, estamos hablando, imagínate, 98, 99, allá en Peyúgue, Curanipe, el agricultor vendía la totalidad a precio fresco, digamos, directamente al consumidor. Y lo que no, lo que era muy chico, lo que era realmente lo que quedaba en el barrido final, eso era lo que iba a la industria. Sí, hoy día acá tení como 6 empresas agroindustriales posicionadas comprando fruta.
entonces ellos regulan el Imagínate. mercado. Imagínate, ¿no? Si han pasado muchas cosas en estos 22 Sí. años que dices tú. Tenéis 3 generaciones de productores, como nos contaba Jonathan, él Claro, es tercera generación allá en San Pedro, acá tenemos segundas ya. claro. Entonces ha evolucionado. Oye, Gabriel, ¿y los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que Lo ves que se tú viene. de este mismo Wow. contexto al Sí. 2025? ¿Qué crees tú que es lo que viene? Tú que estás más en la punta de la tecnología, bueno, porque estás estudiando un doctorado, digamos. Sí, mira, hay dos cosas donde hay desafíos pendientes que hay que desarrollar con urgencia. Es precisamente la que me convoca hoy día acá, ¿cierto? El manejo del recurso hídrico, eficiente, real, es decir, realmente ecualizar, cuando digo ecualizar los requerimientos, porque los agricultores que riegan en exceso lleguen al verdadero requerimiento y los que les falta se busquen la manera de, por ejemplo, optimizar las superficies para regar de tal forma que nos acerquemos a lo que realmente requiere el cultivo. El manejo del recurso hídrico. No me voy a detener más en eso porque creo que lo vamos a tratar en el resto de la exposición que les voy a hacer, que te voy a hacer. Y la segundo aspecto, que créeme que es un desafío, no sé si tan, digamos, incluso podría ser más complejo que el caso hídrico, es el tema de la disponibilidad de mano de obra. Yo no sé si a lo mejor eso ya es un problema en Curaní, Pechanco, Peyohuesí. Si queremos crecer y vemos lo que está pasando con la disponibilidad de mano de obra en la agricultura, en el resto de Chile, para el montón, o sea, sin ir más lejos, Diego, o sea, lo que está pasando en uva de mesa. O sea, hoy día hay productores de uva de mesa que están arrancando las viñas, no solamente porque le está faltando el agua, sino porque además no tienen la disponibilidad de mano de obra para cosecharla. Y dicho eso, creo que la frutilla es lo que viene, digamos, es el cultivo que viene. Es cierto, la maduración de la fruta no es tan intensa o intensiva como ocurre en arándano o en frambuesa, es verdad, pero eso hace que en otros cultivos la automatización se justifique. No sé si todavía, y ahí hay que preguntarle a quienes están trabajando en este tema, si la automatización o la mecanización de la cosecha de la frutilla es algo que sea tan factible. Lo que he visto en California, lo que he visto en otros países en este tema, incluso en Sudamérica, me ha tocado ver algo también en Uruguay, lo que se hizo también en Argentina. Automatización o mecanización en la cosecha para una realidad nacional, la verdad prefiero declararme incompetente en eso, pero creo que ahí hay un desafío importante. Lo que sí sé es que el problema de disponibilidad de mano de obra se viene, si es que en alguna zona del país ya no se está viviendo. Por ahora, lo soluciona la familia, cuando se trata de escala de agricultura familiar campesina. Pero pensar en una economía de escala, es decir, crecer en superficie, en frutilla, sin considerar la disponibilidad de mano de obra, creo que sería un error. Ahí pienso que hay un desafío importante. Entonces, riego, eficiencia en el manejo del recurso hídrico y disponibilidad de mano de obra, creo que son los dos grandes desafíos que tiene la producción frutícola del punto de vista de la frutilla. Los mercados, Chile tiene un abanico de alternativas con tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, facilidades para vender. En ese sentido, los mercados en general, Chile está inmerso. Yo que vivo de mis trabajos en otros países, lo digo, o sea, Chile en ese sentido tiene facilidades, hay facilidades, en la medida que se cumplan con los protocolos que hay, ¿no es cierto? Pero en mano de obra, pero en riego, creo que ahí hay una tarea, compadre, importante. Mira, desde el punto de vista hídrico, sabemos que la solución, a ver, no es que sepamos que la solución, imaginamos que la solución va de mano con la tecnología, ¿no es verdad? Uh-huh, Y yo creo, uh-huh. lo que me ha tocado ver, que desde el punto de vista de la mano de obra también va ligado con la tecnología, pero no con el reemplazo. A ver, yo creo que herramientas
de optimización de la cosecha como Hapcrop, que tiene un software que es Harvest, o AgroID, o Sofía, o todos los que hayan, van a entrar fuerte en la frutilla con los campos más grandes, porque efectivamente, como dices tú, la disponibilidad de mano de obra hoy día está muy reducida y hay que optimizar a los que tenemos. ¿Y cómo los optimizamos? Haciendo que el proceso sea más rápido aún. Si un cosechero tiene que ir y pesar y demorarse 2 minutos en que le den el kilo y anotarlo, tenemos que reducir esos 2 minutos a 1, a 0,5. Y ese estudio sí va de la mano con software tecnológicos que nos ayuden en eso. Sí, sí, eso sería inmediatamente post cosecha. Es decir, lo que ocurre desde el momento que la fruta ya está en la caja, en el clamchet, o está digamos, en el dispositivo que se usa para guardarla o para almacenarla mientras se cosecha. Sí, mi inquietud, Diego, es la cosecha misma. Sí, la entiendo. Sí, te entiendo. Ahí yo creo que me cuesta imaginar una solución en el corto plazo para la realidad chilena. No, yo te encuentro razón en eso. Yo no creo que hayan máquinas que cosechen frutilla. Yo creo que es muy difícil por nuestra realidad. A ver, yo sé que la tecnología todo lo puede, pero hoy cuando tenéis un camellón que hace una platabanda con un espacio entre camellones de 1,20 y otro que hace un espacio de camellones de 1,80, chuta, la máquina se va a volver loca para saber para dónde cosecha, en términos súper prácticos. De ahí en más viene el tema de la cosecha. Creo que es difícil, imagino que lo van a solucionar, pero en el corto plazo, como dices tú, va a ser una limitante en el aumento de hectareaje, la mano de obra y el recurso hídrico, por supuesto. Claro, y hay que considerar que la planta en sí no colabora mucho. Tenemos hábitos de desarrollo que hacen que tengas 2 cosechas muy espaciadas, ¿no es cierto?, en el tiempo. Mientras tienes fruta madura, tienes fruta que está en proceso de madurez, tienes flores. La verdad que eso no colabora mucho, no es como el olivo que le pegáis un sacudón, ¿no es cierto?, y cayó todo y cosechaste gran parte, por lo menos algo también pasa un mes, etc. Entonces, creo que en frutilla hay un desafío bien bonito para lo que es la mecanización de la cosecha. Así es. Sí, el desafío es seguir creciendo, ¿no? Obviamente. Eso, mira, yo tengo el feeling este año de que acá en Chanco por lo menos vamos a crecer. No he podido tener la información real, pero con la gente que he conversado, con los actores que he hablado de las frutillas, están todos creciendo y creciendo porcentajes interesantes, un 5 o un 10% algunos. En el caso de los productores más pequeños, ellos es más fácil este crecimiento, claro, o el no crecimiento, el achicarse, porque es su campo, proyectos mucho más chiquititos. En el caso de mi papá, por ejemplo, nosotros estamos decidiendo si plantar 35.000 plantas, que son 3/4 de hectárea, o plantar 60.000 plantas, que es 1 hectárea. O sea, el porcentaje de crecimiento es muy pequeño. Pero claro, si queremos crecer, un impedimento va a ser la mano de obra. Oye, Gabriel, entremos a la parte entretenida, entremos a tu expertise. Quiero que conversemos un poquito de riego. Pues cuéntanos un poquito sobre el riego en la frutilla, el riego en precisión, el fertirriego. Anda contándonos un poquito, mira, por esa línea y vamos sacando preguntas. Voy a hacer una pequeña especificación respecto a este tema. El riego de precisión, para que no se confunda con otros conceptos como el de agricultura de precisión, a pesar de que yo considero que el riego de precisión forma parte, es un ala de lo que es agricultura de precisión. En el caso del riego de precisión, lo que apunta es a la distribución espacial de las variables que influyen en el riego, es decir, en el propio predio, y al mismo tiempo, del punto de vista de la cantidad de agua que se aplica, ¿no es cierto?, y el momento que se aplica. ¿Te fijas? Entonces, la idea es ser precisos en aplicar dónde voy a aplicar el agua, cuándo voy a aplicar el agua, que eso es, en definitivo, la frecuencia de riego, y cuánta agua es la que voy a aplicar. A eso se refiere en términos muy simples lo que es el riego de precisión. Así que, si tú quieres, yo te puedo presentar ahora más o menos hacia dónde apunta esto. Sí, claro. Te recuerdo que la presentación es para ti, para que tú después, si quieres, la subes a tus redes sociales, ¿no es cierto? Y la vayamos conversando también, ¿no es cierto? Perfecto, en el fondo, sí,
le saque el provecho. Esto está hecho específicamente para frutilla o fresa, así que la idea es que vamos a ir recordando algunas cositas. ¿Cuál es la función que tiene el agua en la planta? ¿No es cierto? Es un tema que, en el caso de la frutilla, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, es extrapolable a otras realidades de otros cultivos, pero es bueno recordarlas, Diego. O sea, no está de más, los agrónomos, los técnicos, la hemos visto en la universidad, ¿no es cierto? Cuando nos formamos, el productor las intuye también, ¿no es cierto? O las mismas capacitaciones de alguna manera se le han ido entregando. Pero es importante recordarla. Primero que todo, del agua depende en gran medida el desarrollo vegetativo. O sea, para que haya división celular y formación de tejido, tan simple como eso, necesitamos agua, necesitamos que la célula esté turgente para que haya división celular. Si la planta está en una condición de estrés, necesariamente vamos a tener un efecto sobre el crecimiento de la planta, el desarrollo de hojas, tallos, raíces, flores, etc. Por lo tanto, es fundamental en la división celular y en el crecimiento mismo del cultivo. Segundo, hay una serie de procesos fisiológicos, no les voy a dar la lata en esto, ¿no es cierto?, que se hacen en presencia de agua, o requieren de agua para que estos procesos fisiológicos se lleven a cabo. ¿Cuál nos interesa? La fotosíntesis, obviamente. La fotosíntesis no es otra cosa que el traspaso de luz en dinero, como decía el profesor. Vamos a transformar vamos a transformar, ¿no es cierto?, la energía lumínica en energía química, en definitiva, ¿no es cierto?, lo vamos a transformar en carbohidrato, que es precisamente gran parte de lo que nos interesa en los frutos, la concentración de azúcar, entre otras cosas. Transpiración y regulación de la temperatura. Mira qué importante, casi el 90% del agua que utiliza una planta la utiliza para transpirar, es decir, como resultado de otra serie de procesos y de regular la temperatura a través del intercambio gaseoso, a través de los estomas, a través de las hojas. Si realmente la planta no tiene disponibilidad de agua suficiente, las condiciones de temperatura que, por ejemplo, nos afectan en los meses de verano, van a afectar mucho a la planta y la va a llevar a una condición de estrés térmico incluso, no solamente un estrés hídrico, sino que también la planta no va a ser capaz de regular la temperatura, que a su vez determina los procesos fisiológicos. O sea, los procesos fisiológicos que tiene una planta se deben dar en ciertos marcos de temperatura. Cuando esos marcos, esos umbrales de temperatura se transgreden o se superan, la planta empieza también a verse afectada por ese lado. Así que también es importante la regulación de temperatura. Y por último, el transporte de nutrientes desde el suelo, no solamente al interior de la planta. Estos transportes de nutrientes se hacen en presencia de agua, sino que para que un mineral llegue desde el suelo al sistema radicular, tiene que haber agua. La planta no absorbe el fertilizante seco. La planta absorbe solamente el fertilizante cuando está disuelto en la solución del suelo, es decir, en la forma de un ion. Por lo tanto, tiene que haber agua. Si no hay agua, tú puedes tener todo el fertilizante suficiente en el suelo, pero la planta no va a ser capaz de extraerlo. ¿Ok? Entonces, es muy importante que exista agua en el suelo de tal manera que quede disponible para el cultivo. En definitiva, hay otras funciones, es cierto, pero estas cuatro son de alguna manera las que nos interesan. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, la disponibilidad de agua. Este es un trabajo muy simple, muy sencillo, que está disponible en la red, que lo hizo Iña Quilamapo, específicamente el colega Jamil Uribe, ¿no es cierto?, de Riego en Frutilla. De hecho, así se llama. Ustedes lo pueden encontrar tal cual, Riego en Frutilla, muy simple. Todo un derroche de creatividad el colega ahí, a ponerle el nombre al artículo, pero la verdad es que es muy interesante porque estudia la frutilla en un contexto local, nacional. Perfecto. Entonces, bien es cierto, hay muchos estudios en Florida, hay muchos estudios en Davis, por supuesto, en California, en Europa, los españoles, por ejemplo, pero la verdad que estudios directamente vinculados a la realidad local, no hay muchos. Y este nos habla, mira qué simple el gráfico, Diego. Nos habla la aplicación de agua, de la cantidad de agua que le llegó a la planta, expresada en milímetros, versus el peso de frutos por planta. Es decir, si queremos más o menos, para este estudio que va desde Curicó a Los Ángeles, Perfecto.
y abarca gran parte de la producción frutícola o del área frutícola nacional, si queremos medio kilo de fruta o un poco más de medio kilo de fruta por planta, debemos ser capaces de aplicarle o de que la planta absorba por lo menos 350 milímetros. Claro. 350 milímetros son, en la temporada, 350 litros por metro cuadrado. ¿Ok? Esa es la conversión. Entonces, Perfecto. efectivamente tenemos ahí tú que estás bien apegado al marketing, ¿no es cierto? Sabes que hay un pic, ¿no es cierto? Hay un punto de optimización. Sí, por Pero supuesto. la verdad es que el desarrollo, el crecimiento de la planta, lo vemos así, basta con ver el gráfico, que está bien dependiente de la disponibilidad de agua que realmente le llega al cultivo. Es decir, está muy vinculado a la disponibilidad de agua que tiene el cultivo. Así que este es algo que es importante retener. Más agua, más producción. Sí, claro. Vamos a ver de qué manera se va también explicando de otra forma. Datos agroclimáticos. Voy a analizar 3 aspectos que creo que son importantes para el agricultor, Diego, Ya. para el asesor, para el técnico, para el colega, para el ingeniero agrónomo que está trabajando no solo en frutillas, sino que en una serie de otros cultivos. Voy a ir poniéndole énfasis, por supuesto, a la frutilla. Pero creo que hay tres cosas que son importantes de considerar en riego de precisión. Y lo primero que tenemos que ver son los parámetros medioambientales, es decir, la condición agroclimática. Ya. No nos podemos abstraer de lo que está pasando a nivel climático. No nos podemos abstraer de eso. O sea, y en este sentido, Diego, no basta solamente con temperatura. Ya. La planta obedece a harto más que simplemente temperatura o precipitación. Vamos a ver cuáles son. Afortunadamente, Diego, no son muchas. Ya. No son muchos, pero es importante que de hoy día, ¿no es cierto?, los colegas empiecen a visualizar, a entender lo que pasa con las condiciones agroclimáticas como algo más que temperatura y precipitación. ¿Cuáles son estos principales parámetros agroclimáticos los cuales nos tenemos que concentrar o tenemos que dirigir nuestra atención? Son los siguientes: las temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? Máximas, mínimas y promedios. Ya. Hoy día, disponer de esta información a nivel predial, y yo te pido, Diego, que lo vayamos concentrando, y a los amigos que nos van a escuchar, que nos están escuchando, ¿no es cierto?, que nos vayamos concentrando en el predio, en el Sí. campo, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar de qué forma yo puedo disponer de información de calidad, por ejemplo, en términos de temperatura. Necesitamos entonces, desde el punto de vista de la temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima diaria y temperatura promedio. Lo mismo pasa con la humedad relativa. Necesitamos también conocer valores de humedad relativa diaria, ¿no es cierto?, promedio. Basta con la promedio, pero también podríamos, es un poquito más difícil de obtener la humedad relativa máxima durante el día. Debemos tener acceso a la información suficiente como para también conocer eso. Muy importante, ni hablar en la zona de Chanco, que me tocó ver en algunas también zonas específicas de Curaní y Peyúgue, ¿no es cierto? La velocidad del viento es clave. La velocidad del viento es clave, sobre todo en zonas de faldas, ¿no es cierto?, de cerros que tienen exposición hacia el poniente, es decir, que tienen todo el efecto marítimo. La verdad es que la velocidad del viento es determinante del punto de vista de los requerimientos hídricos. No nos podemos abstraer de eso, ¿ok? Hay muchos ejemplos que explican eso. El ejemplo de la toalla, ¿no es cierto? Puede haber una temperatura baja, pero a la medida que esa toalla húmeda que uno cuelga, ¿no es cierto?, se puede secar simplemente por efecto del viento. Así que ojo con el viento, sobre todo cuando estamos en zonas bastante ventosas. Soluciones para cuando eso es excesivo, las conocen, ¿no es cierto? Los famosos cortavientos, ¿no es cierto? Sí, Cortinas claro. cortavientos, que en algunos casos son fundamentales de aplicar. La radiación solar, fíjate, Ya. este parámetro que lo creíamos constante, ¿no es cierto? Lo cierto es que ha ido cambiando un poquitito. Hay algunos trabajos bien interesantes al respecto, pero la radiación solar, especialmente cuando nosotros tenemos coberturas plásticas, Ya.
es un parámetro importante. No es lo mismo tener un mulch negro, humo, que tener un mulch blanco. ¿Ok? Esto da para un webinar completo, Sí. pero yo creo que es importante que sepamos que la radiación solar tiene mucho que decir del punto de vista de los requerimientos hídricos. ¿Ok? Entonces, el tipo de mulch, el tipo de cubierta que nosotros vayamos a cubrir, o si estamos en el paralelo 36, o estamos en el paralelo 30, o estamos en el 27, la radiación solar varía y por lo tanto va a tener una directa incidencia en lo que es los requerimientos hídricos. Por supuesto, la precipitación, la disponibilidad de agua que nos llega fuera del riego. La precipitación, la lluvia, es oferta hídrica extra riego. De hecho, nosotros lo que entregamos en riego es lo que la pluviometría no nos ha podido entregar. Es un complemento. Esa es la primera premisa que tiene un riego inteligente, ¿no es cierto? Si nos llega el agua desde el cielo, lo que yo le voy a entregar a la planta es lo que le falta para llegar a lo que realmente requiere como para su estado de desarrollo de ese momento. Y finalmente la evapotranspiración de referencia, que se construye en base a estos 4 primeros parámetros: temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar, dan origen a este valor de evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia, como recordarán los colegas y tú, ¿no es cierto?, es la sumatoria de la evaporación del suelo más la transpiración de la planta, expresada en milímetros por día. Fíjate que es la misma unidad que la precipitación. Claro. Es decir, yo debería sumar lo que se evapora del suelo más lo que se transpira y contrastar ese resultado con la precipitación. Ahora tú me dirás, pero mira, Gabriel, ¿y si le pongo un mulch al cultivo de frutilla? ¿Qué pasa con la evaporación del suelo? Prácticamente la reduzco a cero. ¿Hay evaporación? Sí, hay todavía. El mulch lo que hace es ofrecerle una máxima resistencia al suelo, evitando que haya pérdidas por evaporación. Va a haber evaporación, va a haber condensación y finalmente va a volver al suelo. Entonces, lo que realmente nos ocupa ahora va a ser la transpiración de la planta, que es por donde la planta está extrayendo humedad como si fuera una bomba de agua, ¿no es cierto?, y la está lanzando a la atmósfera. Entonces, la evapotranspiración de referencia, en el caso de frutilla, está prácticamente determinada por la transpiración de la planta. Mira qué importante. O sea, y eso es algo que se está extrapolando a otros cultivos, ¿no es cierto?, que también están empezando a utilizar, sobre todo cuando estamos en una condición de déficit hídrico, están empezando a utilizar mulch para precisamente evitar que hayan pérdidas por evaporación, y dado que por la planta es transpiración, eso no es una pérdida, no. No, claro. Eso es agua que la planta utilizó para todos estos procesos. No es pérdida. ¿Ok? Entonces... Sí. Espera, dame un segundo. Dale. Gabriel, estos parámetros tú recomiendas tenerlo a nivel de campo, ¿no es verdad? Sí. Sí, señor. Cuando tenemos agricultores de la agricultura familiar campesina, que todos sabemos que es un poco más difícil que mantengan estos parámetros en su campo, ¿nos sirven los parámetros de referencia de las estaciones de Agromet, Pinia, por ejemplo, que está, por darte un ejemplo, del campo de mi papá? La próxima estación más cercana debe estar a unos 5 kilómetros, en línea recta. ¿Es información Fantástico. que es útil? Es muy útil. Es muy útil. Perfecto. Y sobre todo es útil cuando yo puedo correlacionar la estación de Agromet con lo que pueda ocurrir en el predio. En algunos casos eso es correlacionable. Eso se llama, tiene una expresión en inglés, bueno, da lo mismo, se llama footprint, como la huella de la estación. Perfecto, ya, te llevarías una sorpresa, porque en realidad la representatividad que tiene una estación agrometeorológica es bastante pequeña. Sin embargo, cuando logro triangular con otras estaciones y empiezo a correlacionar los datos de campo con los datos de la estación, podríamos llegar, en un trabajo bien interesante en España, podríamos llegar a tener mucha precisión de lo que pasa en el predio.
¿Ok? Ahora, la recomendación al respecto. Creo que, dada los costos que tiene una estación agrometeorológica hoy en día, y sabiendo que se trata de una inversión permanente, hoy día tú puedes comprar una estación robusta, que cumple con buenos requisitos, por menos de $1000. Por bastante menos de $1000 en realidad, porque en pesos chilenos pueden ser, uno puede llegar a comprar una estación que cumple con estos requisitos satisfactoriamente, con bastante precisión, por 600.000, 700.000 pesos. Es un Entonces, gasto, es una inversión, perdón, no es un gasto, es una y que va a inversión quedar para siempre. Y que va a súper quedar para siempre. pequeña con un Exacto. productor que cosecha 60.000 kilos en una hectárea. O sea, 6 Totalmente, por 8, marginal 48, o sea, prácticamente. son 40 millones de pesos contra 600.000 pesos. Exactamente. Ahora, cuando ese agricultor es asesorado por el Prodesal o por un SAT, Ujú. la verdad es que a lo mejor se puede postular a un proyecto, por ejemplo, que busque la compra de 4, 5, a lo mejor 10 de estas estaciones y que satisfagan la necesidad de información de un territorio un poco más acotado. Por supuesto. ¿Te Sí, fijas? sí, Por de todas ejemplo, una maneras. localidad que esté bien utilizado, eso hay que hacer unos pequeños estudios que no son complejos, y comprar a lo mejor 3, 4 estaciones con un proyecto de financiamiento estatal, por ejemplo, y permitir tener una idea clara de lo que está pasando con las condiciones agroclimáticas, que por lo demás sirve también para, para otros fines, ¿no es cierto? Sí, Conocer por la supuesto. precipitación. Hay otras cosas que se pueden extraer también de ahí. Por lo tanto, esta es una inversión. Ahora, cuando estamos hablando, Diego, de un mediano productor a un gran productor, el no tener una estación agrometeorológica es inexcusable. Sí, sí. Inexcusable. Es O que sea, llega un con esto, colega, sí, si llega un colega que asesora a un agricultor mediano a grande, la primera recomendación, la primera solicitud de información es: tráigame los registros agroclimáticos del predio. No de Agromet, del predio. mm, Y si el propietario no los tiene, bueno, primera recomendación aquí para que empecemos a trabajar es empezar a llevar un registro de las condiciones de los parámetros agroclimáticos, no solamente pensando en riego. Hay una serie de parámetros, digamos, de umbrales, de procesos fisiológicos que se desencadenan con determinadas, por ejemplo, las horas frío, ¿no es cierto? Esos sí, son claro. elementos que van a determinar ciertos procesos fisiológicos del cultivo que son importantes tenerlos claros. Y no solamente en cultivos intensivos. Hay cultivos industriales, hay una serie de otros cultivos que también obedecen a estas condiciones climáticas, y por lo tanto uno debiera llevar un registro claro en esto. Entonces, en la pequeña agricultura sí se puede. Buscando el financiamiento adecuado, se puede llegar a establecer una red agroclimática, por ejemplo, para un determinado territorio. En la Claro. agricultura intermedia y la gran agricultura, o la agricultura más bien industrial, o empresarial, es inexcusable que no haya una estación agrometeorológica. ¿Ok? Entonces, Perfecto. ¿a dónde vamos a apuntar, volviendo al tema de riego, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. A este último parámetro, la evapotranspiración de referencia, que es el uso-consumo, se decía antes, ¿no es cierto? El uso-consumo. O es la cantidad de agua que utilizó la planta en un día. Ok. Por ejemplo, si la evapotranspiración de referencia equivalente en evapotranspiración de cultivo son 5 milímetros, quiere decir que cada metro cuadrado de frutilla utilizó 5 litros de agua diario. ¿Ok? Ok. Diario. Y que en definitiva es la cantidad de agua que le tengo que aplicar. Por Si supuesto, sí. ocupó, ayer la planta ocupó 8 litros por metro cuadrado, yo hoy tengo que regar de tal manera que le lleguen 8 litros por metro cuadrado. Yo le voy suministrando hoy día lo que la planta utilizó ayer. Ese es Perfecto. un riego de alta frecuencia, ¿no es cierto? Un riego diario. Aquí no hay derivadas, no hay integrales, Diego, aquí no. Es súper simple: sumar y restar. Lo Lo que que la planta se ocupó comió, ayer, te lo entrego hoy día. claro. Tan simple como eso. ¿Te fijas? Perfecto. Esta es la ecuación. Esto ya es para frutilla, ¿eh? A lo mejor, eh, para los colegas, ¿no es cierto? En el caso de este último factor, normalmente en otros cultivos no se utiliza, ¿eh? Pero la evapotranspiración del cultivo, es decir, lo que va a ocupar la frutilla, es Ujú. igual a la evapotranspiración de referencia, que es la que extraigo de Agromet, o que extraigo de las estaciones que tengo en el predio, por un K de cultivo, un coeficiente de cultivo, que lo vamos a explicar,
y multiplicado también por un factor de cultivo. El factor de cultivo se viene utilizando harto en aguacate, en palto, en manzano, en arándano. El cultivo intensivo se ha trabajado mucho con el factor de cultivo. Pero te explico rápidamente qué es lo que es. Muy simple. Requiero conocer el porcentaje de cobertura, PC, porcentaje de cobertura. Y ese porcentaje de cobertura no es otra cosa que la relación que hay entre el área de sombreamiento por el marco de plantación del cultivo, dividido o entre el marco de plantación del cultivo. Es decir, el área de sombreamiento, ¿cómo lo calculo? No, es muy simple, ¿no es cierto? Es la cantidad de sombra que proyecta la planta al mediodía. ¿Ok? Ya. Eso se hacen estimaciones, se lleva a metro cuadrado, ¿no es cierto? Dividido por el marco de plantación. ¿Qué es lo que es el marco de plantación? Es la distancia sobre hilera Bien. multiplicado por la distancia entre hilera del cultivo. Ese es el marco de plantación. Hago la división, hago el cociente, ¿no es cierto? Y eso me va a dar el porcentaje de cobertura. ¿Qué valores tenemos? Eso me va a dar 0,7, 0,6, 0,8, 0,5, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo. Ya. ¿Ok? Es un valor que va a ir entre 0 y 1. Y de ahí extraímos el factor de cobertura. Y el factor de cobertura para frutilla, esto nuevamente del trabajo de Jamil Uribe, de Iñaki Lamapu, ¿no es cierto? Esta ecuación, ¿te fijáis que es una ecuación lineal? Sí, claro. ¿Te fijáis? Sí, claro. La ecuación de una recta, ¿no es cierto? Es muy simple. Es súper simple. 0,92 multiplicado por el porcentaje de cobertura más 0,187. La pendiente de esta recta es 0,92. Esa es la pendiente, casi 1. Casi tenemos una pendiente de 1. Sí. En definitiva, si esto de aquí, Diego, me lo da la estación meteorológica, esto lo calculo porque lo estoy viendo en el campo, me estaría faltando el caso C. El caso C. Para la zona desde Curicó a Los Ángeles, estos son los casés en frutilla. Esto es de INEA también, ¿no? INEA, ahí abajo está me tapa tu... correcto. No sé si... Ya, perfecto. Bueno, pero en todas las diapos está la fuente. Siempre hago lo mismo. Sí, y aquí podemos ver desde enero, por ejemplo, un cultivo establecido en el mes de enero, si es que se estableciera ahí, pero entre Curicó y Los Ángeles, estos son los valores de K-sub-C. Si tú te fijas desde abril hasta febrero, es 0,7. Es 0,7. Lo que es bastante bajo me llegó, es una sorpresa, porque en realidad normalmente un cultivo, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre, cuando está en pleno trabajando full la plantita, produciendo flores, produciendo llenado de frutos, está fotosintetizando a full, la verdad es que el K-sub-C sigue siendo 0,7. Así que a retener, no es muy complicado, ¿no es cierto?, tener esta información. No, y es bueno empezar a pilotear el riego en función de esto. Y en el periodo en que uno necesita regar con más frecuencia, que es desde agosto hasta marzo, es siempre 0,7, digamos. Casi siempre. Ajá. O sea, exacto. Mi K-sub-C es 0,7. Vamos a saltar un poquitito en tecnología un ratito, solamente voy a hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Y vamos a aterrizar ligerito, de vuelta al tiro. Ya. Te voy a hablar un poco sobre este K-sub-C y lo que se está haciendo hoy. Este K-sub-C está estrechamente vinculado al índice de vegetación normalizado por diferencia, el famoso NDVI. ¿Y por qué te lo quiero tocar este concepto? Porque el NDVI es algo que estaba limitado básicamente a la interpretación de imágenes satélite, ¿no es cierto?, con un píxel de 30 metros o con un píxel de 12 metros, como en el caso de Landsat y Sentinel respectivamente. Y la verdad que había que ser medio nerd, había que ser bien computín para meterse a calcular NDVI y poder llevarlo a una realidad de un agricultor. Bien. Pero hoy en día, esto se puede calcular con drones. Y hoy en día los drones están cada vez más accesibles para el agrónomo. Y aquí me quiero detener en este tema como una recomendación. Mi experiencia me señala que hoy en día
el agrónomo de hoy y el que pretende seguir siéndolo mañana debe, Diego, debe tener un dron. Debe tener un dron. El cambio de perspectiva al observar un cultivo es notable. La cantidad de información que el agrónomo puede observar desde 30, 40 metros de altura, viendo la espacialidad del campo de su cliente, es tremenda. Normalmente el agrónomo de terreno, ¿no es cierto?, los que nos gusta ir al terreno, tenemos una perspectiva de nuestra altura, ¿no es cierto? O tenemos que ir a buscar a lo mejor sobre una edificación o sobre una zona alta para poder llegar a contemplar estas diferencias que hay en el paisaje del cultivo agrícola por el cual nos están contratando para que hagamos una asesoría. Cuando eso no está disponible, la verdad es que se pierde mucho de esta perspectiva. El dron facilita tremendamente este trabajo y aporta mucha información. Tengo varias anécdotas al respecto. Una, la más notable, me pasó haciéndole una asesoría a una universidad en Honduras, que me pidieron que volara un dron que se habían comprado recién, pero bajo un maíz que estaba regado por pivote. Y el maíz se veía espectacular. 2 metros de altura, lo veíamos, pero impecable. Dimos la vuelta en camioneta, porque era un pivote bastante grande, ¿no es cierto? Dimos la vuelta, me pasan el dron, lo empezamos a volar, Diego, y adentro estaba completamente lleno de lunares, donde el maíz se había caído. Sí, yo no sé si has estado dentro de un maíz, me imagino que sí. Claro. Pero la verdad es que uno prefiere circular poco, porque uno terminas todo cortado, o lisa y llanamente, ¿no es cierto? Te puedes perder. Cuando el pivote riega 30 o 40 hectáreas, es bastante fácil perderse, ¿no es cierto? Y la verdad que pasarías un mal rato tratando de salir de ahí. En cambio, aquí volamos el dron y se hace inmediatamente una película clarísima de lo que está pasando. Así que esa es una recomendación. Hoy día, así como el agrónomo de hoy no concibe no llevar su laptop en la camioneta, no concibe tener una conexión a internet en la camioneta, no concibe no tener una cámara fotográfica. Afortunadamente los celulares ayudan mucho para tener una buena cámara fotográfica. Hoy día hay celulares que te permiten sacar una imagen con gran angular, ¿no es cierto?, para poder compartir información en tiempo real, prácticamente eso. En línea tiene un programa muy bonito donde el agricultor le manda una información por celular y el técnico de línea le puede entregar información respecto a lo que está pasando a nivel de una hoja o lo que está pasando a nivel de una fitopatología, ¿no es cierto? Hay trabajo muy, muy bonito al respecto. Entonces, así como tenemos que tener un GPS, un celular que tenga también internet, una buena cámara fotográfica, un laptop, en lo posible también manejar conceptos de topografía también, pero con un laptop estamos bien. Es fundamental que echemos en la camioneta también un dron que nos va a permitir tener una perspectiva mucho más grande de lo que estamos atendiendo, lo que estamos abordando. Y en ese sentido... ¿Un dron de esas características cuesta cuánto? ¿50 lucas? ¿Un dron que vuele y que saque fotos o necesitamos un dron más específico? No. Un dron que vuele y saque fotos de buena calidad. Y que no se nos caiga, que tenga la particularidad de volar con GPS, con doble constelación, puede estar costando 600.000 pesos, 800.000 pesos. Un dron que, oye, es nuestra herramienta de trabajo. Es como tener un segundo laptop. Es como tener un segundo notebook. Más o menos esa es la impresión. Pero cuando llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Me gustaría que me des una idea de lo que está pasando con el riego, con la nutrición de estas 40 o 50 hectáreas de manzano. O sea, ya no consigo la idea de dar una respuesta si no es volando el dron. Mira. ¿Okay? Qué bien. Y si no tengo el dron, le digo al cliente que pague los servicios de un agrónomo que sí tenga y que me construya una ortofoto. Por lo tanto, aviso para los agrónomos. Ese es un producto que también puede vender. Construir ortofotos y seguimientos, monitoreos de la condición del cultivo
a través de la composición de imágenes obtenidas con dron. Sí, de eso podríamos hablar en algún momento. Estamos con Arturo, Sí. colega, estamos pensando hacer unos cursos también de manejo de dron y el uso de dron en la agricultura allá en República Dominicana, porque precisamente son cosas que se necesitan mucho. Efectivamente, como bien dices tú, también hay drones que tienen otro tipo de sensores. Sí. La marca DJI sacó el dron Phantom 4 Pro, que tiene también una cámara multiespectral y tiene un sistema de posicionamiento centimétrico, lo que hace que tú puedas además ver la condición sanitaria del cultivo, el vigor del cultivo y el nivel de estrés hídrico del cultivo. ¿Me cachai? O sea, Sí, claro, la verdad es que estamos hablando de una cosa bien, bien interesante y ya se están empezando a utilizar, no masivamente, pero ya hay agrónomos de punta que lo están empezando a ocupar para encontrar interpretaciones, algunas cosas que, como en el caso del índice de digitación normalizado, son invisibles al ojo desnudo. Si no es con un sensor, no lo veo. No lo veo. Bueno, este es el caso C. Interesantísimo. Veamos, sigamos adelante con cuánta agua aplicar. La pregunta del millón. Claro. ¿No es verdad? Mira esta expresión. Chuta, que complicada. Pero si te fijáis bien, hay una división y hay una simplemente una resta. Nada más. Pero esto, como dice el nombre, digamos, esto lo acuñó la FAO, ¿no es cierto? Y lo pueden encontrar en una publicación gratuita, que deben bajarla, la verdad que los agrónomos deberíamos tenerla, que se llama Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua. Se descargan de internet, son verdaderos libros, así como el de evapotranspiración del cultivo, FAO ¿Tienes esos 56, también links? lo pueden descargar. Sí, te los mando y si quieres los dejas y los ponemos en el para las historial de la... Fantástico. Sí, mejor. Fantástico. Son dos libros que sugiero leer a aquellos agrónomos que les interesa el tema hídrico. Son dos libros que, sobre todo, que hablan de modelos, son entretenidos y sugiero leer. Pero esto, ¿qué nos dice? Mira la vinculación. En el lado izquierdo de la igualdad, ese YA, YX no es otra cosa que la Y es de yield, ¿no es cierto?, de rendimiento. Es rendimiento actual sobre el rendimiento máximo de la frutilla. Mira. Al lado izquierdo de la igualdad, el rendimiento actual sobre el rendimiento máximo de la frutilla. Y al lado derecho tenemos la evapotranspiración del cultivo actual sobre la evapotranspiración del cultivo máximo de la frutilla. Ese K sub Y, o el K sub Y, ¿no es cierto?, como decimos acá en Chile, es la respuesta del rendimiento a la disponibilidad de agua. Es un valor, Diego, que está siempre en torno a 1. Aquellos cultivos que tienen el K sub Y sobre 1 son cultivos altamente sensibles al déficit hídrico. Y aquellos cultivos que tienen el K sub Y bajo 1 son cultivos que son un poco más resistentes al déficit hídrico. En el caso de frutilla no hay información, o digamos no hay mucha información sobre esto, pero como no es la idea entrar mucho en detalle matemático aquí, vamos a pensar, y considerando que este K sub Y está siempre en torno a 1, vamos a pensar de que la frutilla tiene un K sub Y igual a 1. Claro. Por lo tanto, no es equivocado pensar de que la relación se transforma en esto. Sí. Muy simple. A lo que yo voy a optar como rendimiento máximo, ese Y sub A, va a ser directamente proporcional a la relación que hay entre la evapotranspiración actual y la evapotranspiración máxima. Dicho de otra manera, dicho en chileno, mientras más agua le aplico, mientras más me acerco a la evapotranspiración máxima, más me acerco al rendimiento máximo. Esto responde de alguna manera a cuánta agua aplicar. Entonces, la respuesta es, yo tengo que aplicar la cantidad de agua suficiente para acercarme a la evapotranspiración máxima. Perfecto. Más allá es perder agua y es perder plata. Un cliente me decía,
Oye, pero yo tengo disponibilidad de agua, ¿le puedo echar más? Ok, te voy a hacer el siguiente ejercicio. Cuando tú vas a llenar con combustible tu camioneta y tu estanque hace 90 litros de combustible, tú le dices al bombero de la bencinera, échame 150 litros de No, combustible. pues, No, no tú caben. le dices, llénalo, porque Sí. sé que el máximo es la capacidad que tiene la camioneta, los 90 litros. Más allá significaría botar el dinero, botar el combustible, no tiene mucho sentido. Entonces, en este caso, en frutilla, la relación de rendimiento con consumo de agua es directa. Mientras más suplo de agua, mientras más me acerco a la evapotranspiración máxima, más me acerco al rendimiento máximo. Perfecto. ¿Ok? Y esa evapotranspiración máxima, ¿de dónde la sacamos? De aquí. Perfecto. Esto es chanco. Sí, Esto es chanco. Y esta es la evaluación de los últimos 20 años. Esto lo mira, descargué ayer de unas plataformas que se llama Climate Engine, ¿no es cierto? Que es un sistema simplificado de Google Engine, que es la recopilación de información de la NASA, en definitiva. ya. Entonces, si tú te fijas en el eje izquierdo, tenemos la evapotranspiración de referencia, que son los, Milímetros. las líneas en azul. Ah, perfecto, sí. Y si vemos veámoslo de manera muy simple, la evapotranspiración de referencia máxima por temporada, ¿no es cierto? Puede llegar a 150 milímetros. Sí, máximo 180 en el ¿Cierto? pic del Perdón, por, 2016. exactamente, por meses, perdón. Estos son Ujú. mensuales, ¿cierto? Y en el caso del año 2016, yo diría que es 2016, efectivamente tuvimos un pic en Chanco. A ver, puse el cursor para seleccionar esto en un lugar que yo no sé ahora, Diego, si hay frutilla o no, pero que es cuando uno iba llegando a Chanco, ¿Ya? a mano izquierda, Sí, ahí me tocó a mí muchas veces visitar ese lugar y contactarme con los colegas que trabajaban ahí, porque había mucha frutilla ahí. Ahí puse el cursor. Esto está calculado para ese lugar en particular. ese lugar Ajá. era el campo de las dunas de Chanco de Don Waldo Ramírez. Ok, ok, Hoy perfecto. no sé, unos 8 años después o 10 años después quizás, de que ese campo dejó de ser productivo, lo toma un productor que asesoro yo hoy día, que se llama Isas Bat, con la empresa Costa del Ok, Maule. Y justamente ellos van a crecer este año bastante, vamos a asesorar un campo bien grande de frutillas. correcto. Así que, Estos ¿qué datos, mejor que me lo pase? sí, estos datos son precisamente de ese lugar en particular. Ok, Entonces, vemos claramente que en el caso para los meses de máxima demanda, el pic se dio en este caso para la temporada 2016-2017, de sobre 150, yo diría 160, hay que sacar el dato y bueno, tú puedes descargar sí, claro. los datos numéricos después y puedes llevarlo a Excel. Pero yo te lo quise mostrar así para que sea un poco más gráfico. Y en Ajá, el lado derecho tenemos el eje derecho, son las las precipitaciones precipitaciones. en milímetros. Y ahí vemos que, bueno, no hay que darle mucha vuelta a ver las tendencias, esto se puede meter en un sistema estadístico, te vas a dar cuenta que hay cierta tendencia a disminuir un poquitito las precipitaciones en los últimos 20 años. Sí, ¿Ok? claro, Así que información agroclimática tenemos Agromet, mucho. tenemos en este caso los datos de Chirps, que se pueden descargar directamente desde estos motores inteligentes, motores de búsqueda inteligentes que hay, porque son satélites, los que llegan a esta información, y podemos hacer este balance. Ahora, si yo tengo una estación agrometeorológica en el predio, esto lo voy construyendo con los datos directamente medidos En el en el predio. predio. Sí, ¿Ok? claro. Pero mira lo que pasa en San Pedro, Diego. Mira la evapotranspiración. Es un poco, Volvamos a Chanco. sí, es Esto un es poco Chanco. mayor, 150 y después nos vamos a sobre 180. Sobre 180 en San Pedro. Claro, 30 milímetros más. sí. 30 milímetros más mensuales. Son 30 milímetros, son 30 litros
por cada metro cuadrado. Saca el cálculo de lo que eso significa por hectárea, ¿no es cierto? Sí. Son 10.000, son 300.000, si es que no me equivoco, 300.000 litros más que yo debería aplicar en San Pedro con respecto a Chanco. Sí, por Estamos hablando en un promedio por hectárea, estamos hablando en un promedio de son 10 años, 10 años. Ahora, fíjate bien lo que pasa con la precipitación. Volvamos a Chanco, perdón. ¿Cuántas horas más de riego debería yo tener para estos 300.000 litros? Te vas a llevar una sorpresa, porque en algunos casos, ese es el pic. Ojo, ese Sí, es el claro, pic. sí, lo entiendo, sí, el pic. Hay otro momento. Pero te va a llevar que en algunos casos, créeme, sobre todo en el caso de San Pedro, y algo señaló también Jonathan en la reunión anterior, en algunos casos los agricultores están pasados y están aplicando más. ¿Te fijas? Bueno, vamos a ver. Fíjate lo que pasa con la precipitación entre Chanco y San Pedro. Chanco y San Pedro. Fíjate cómo aquí no entramos en esta, simplemente visual. Visual, Lo no que es pasa entre tanta la Chanco diferencia. y San Pedro. Fíjate que, bueno, hay un cambio de escala, Hay pero un la cambio de verdad, escala, sí. hay un cambio de escala. Pero fíjate que en realidad en San Pedro tienen mayor evapotranspiración y menos precipitación. Sí, claro. ¿Te fijas? Y eso que las dos están con exposición más o menos, en el caso de San Pedro, hacia el mar. O sea, Sí. están en una zona agroecológica más o menos parecida. Esa es la realidad. Entonces, esto tenemos que manejarlo. Por lo tanto, sirve una recomendación de riego del colega de San Pedro que la copie y la pegue para Chanco, De ninguna o la manera. lleve a Cholchol. Definitivamente no. No, claro que no. Definitivamente no. Esta información está disponible y tenemos que ocuparnos de ella. En lo posible, conociendo lo que es evapotranspiración de referencia diaria. ¿Por qué? Porque ya tenemos el factor de cultivo, eso lo conoce el agricultor mejor que nadie, lo que falta es llevarlo a número, y tenemos el CAE de cultivo. Segundo parámetro, las características del suelo. Es fundamental conocer la variabilidad de los tipos de suelo que hay en el predio para pensar en un riego inteligente, en un riego que sea de tipo de precisión. ¿Cuáles son esos parámetros? Rápidamente, no me voy a detener mucho aquí. Te voy a dar un ejemplo, sí, para contextualizarlo. Lo primero, el asesor debe ocuparse y preocuparse de conocer la variabilidad textural del suelo, ¿ok? De lo que pasa tanto en superficie con lo que pasa también en profundidad. Tú me vas a decir, pero un momento, si resulta que tenemos camellones, resulta que el suelo está disperso, se ha ido revolviendo, pero de todas maneras tenemos una textura de la cual tenemos que ocupar. Hay Esa variabilidad. textura es muy importante. Y los suelos, por ejemplo, exacto, y variabilidad espacial, ¿no es cierto? Los suelos de San Pedro con los suelos de Chanco, los suelos de la Araucanía, son muy diferentes. Sobre todo en aquellos suelos donde hay, por ejemplo, en el caso de Chanco, me tocó ver algunos casos muy arenosos, Sí, ¿cierto? claro. Ahí, Sí. no estoy hablando de las dunas de Chanco, estoy hablando de suelos que son agrícolas, ¿no es cierto? Arenosos, como en Cosquecura, ¿no es cierto? Con la zona Huichupureo también, donde hay suelos arenosos. Entonces, muy importante para un riego inteligente, un riego que sea de precisión, conocer la textura del suelo. 2, el punto de marchitez permanente, ¿no es cierto? Que es esa proporción del agua que es retenida con mucha fuerza cuando el suelo está seco. Debemos conocerlo. Te voy a dar un ejemplo de esto para caracterizarlo. Del mismo modo, la capacidad de campo. También es muy importante conocer esa información y su variabilidad espacial. Ahí te voy a explicar cómo. La densidad aparente, que está estrechamente vinculada con la porosidad y la compactación. La porosidad está también, a su vez, muy vinculada con el intercambio gaseoso, que es fundamental para la planta, ¿no es cierto? Una planta que se está desarrollando en una condición de anaerobiosis o de una arcilla muy compactada, es una planta que tiene serias dificultades para desarrollar su sistema radicular. Por lo tanto, vamos a tener problemas en la parte aérea, ¿ok? Entonces, estamos pensando en frutillas. Tú me Sí, dices, pero claro, el arroz, sí. no, estamos hablando de frutillas, ¿no es cierto? En este caso, muy importante conocer la porosidad y por lo tanto la densidad aparente y la compactación que pueda tener el suelo. Sobre todo cuando el suelo ha sido trajinado mucho con maquinaria, esto puede afectarnos también.
Finalmente, Diego, la humedad aprovechable. Todos estos elementos, el punto de machetes permanente, la capacidad de campo, la densidad aparente, nos da la capacidad de estanque, esta cuenta de ahorro que tenemos en agua en el suelo. ¿Cuánta agua es capaz de retener el suelo de la familia, el suelo de mi cliente, el suelo de la empresa que yo estoy trabajando? Ese es un dato que el agrónomo debe manejar. Debe manejar. En este predio, que tiene tantas hectáreas, porque eso sí saben decirlo, cuántas hectáreas tiene el predio, la capacidad que tiene el suelo para retener humedad es de tanto por ciento, de tantos litros, de tantos milímetros. Esa información es muy importante si lo que queremos regar bien. Claro. Si regar con la mano, ¿no es cierto? Como se dice, viendo cuánta agua tiene el suelo en función de la facilidad con que el suelo se moldea a la forma del puño, que es una manera muy simple, la verdad que esto no te va a servir mucho. Pero si queremos regar bien, sobre todo cuándo regar y cuánto regar, si queremos regar bien, tenemos que conocer en detalle cuál es esa humedad aprovechable. Perfecto. Este es un ejemplo. Abajo pongo el nombre de la víctima porque le robé la diapositiva, que es Arturo, es mi socio allá en República Dominicana. Él acostumbra a robarme mis diapositivas, así que yo ni siquiera le avisé, pero por lo menos le puse abajo. Aquí le Este es vamos un a trabajo avisar. que lo hizo él, claro. De hecho, seguramente cuando vea esto, salud Arturo, ¿no es Saludos cierto? Arturo, muy buen amigo. Se va a dar cuenta que le extraje estas diapositivas, pero es un trabajo bien interesante porque él también en el ámbito de la agricultura de precisión hace análisis textural en función de la conductividad electromagnética. Esta es una tecnología que está cada vez más frecuente y se puede hacer, para la pequeña agricultura sí se puede hacer, sobre todo que la textura no es algo que cambie, Diego, de un año para otro, ¿no, verdad? La textura No, por supuesto que en no. general se mantiene. Por lo tanto, este es un trabajo que uno hace Una una vez. vez. Yo asesoro a una viña, también le recomendé que haga esto por un tema ético. No pude presentar mis propias diapositivas sobre eso porque la viña es información sensible que la están ocupando actualmente porque está estrechamente vinculada con la calidad del vino que ellos exportan. Así que prefiero no mostrarla y preferí quitárselas derechamente al Arturo de lo que es esto. Lo que aquí hay, ese recorrido de colores, no es otra cosa que el paso de una cuadrimoto con un sensor electromagnético que mide lo que es la conductividad electromagnética. Entonces, Arturo pasó con la cuadrimoto por toda la enchilera, ¿no es cierto? O por todo el campo de nuda, exactamente lo mismo, y construyó un mapa de conductividad hidráulica, perdón, conductividad electromagnética, que una vez que se obtienen los resultados, no me voy a detener mucho en esto, lo que hace es definir calicatas. Estos puntos son lugares para poner las calicatas. En la universidad, a los agrónomos nos enseñan, bueno, las calicatas se deben establecer en forma de zigzag. Claro. Las calicatas se deben establecer en forma de X, o se deben establecer en forma de grilla. En el fondo, lo que se hace aquí, que esto es un trabajo que se hace una sola vez, ¿no es cierto? Lo que se hace es definir inteligentemente dónde poner las calicatas. Claro, optimizar recursos, no hacer hoyos por hacer hoyos. Y en vez de poner una calicata por un cuarto de hectárea, por media hectárea, ¿no es cierto? Lo que significaría tremendamente oneroso, aquí se pueden distribuir mucho menos calicatas por superficie, por hectárea, pero las ubico de tal manera que la caracterización edáfica o del suelo de esa calicata me va a arrojar como resultado, ¿no es cierto?, algo que es representativo de un área. Claro. Y concentrémonos en estas dos calicatas, la calicata 2, la número 2 que está acá abajo, En la 15. y la calicata número 15. Este predio tiene más o menos 100 hectáreas, Diego, más o menos para que mantengamos la proporción. Y la calicata 2 me dio este resultado. Mira al lado izquierdo acá. Arena 20%, limo 31%, arcilla 49%, el punto de marchitez permanente 28,03, la capacidad de campo en 42,48,
Resumiendo, suelo arcilloso. Perfecto. La calicata número 2 que está al sur del predio. Profundidad efectiva, 130 centímetros, un suelo bastante profundo. Bastante. Humedad aprovechable, 14,45%. Miremos la calicata número 15. Arena, 73%. Limo, 14%. Arcilla, 13%. Punto de marchitez permanente, 10%. Capacidad de campo, 19,16%. Textura, franco arenosa. No es ni siquiera arenosa. Franco arenosa. Profundidad efectiva, incluso un poquito más profunda. Un poco más. 140 centímetros. Humedad aprovechable, 8,05%. Es decir, el suelo caracterizado por la calicata número 15, que está al lado derecho, en toda la zona alta del predio, la zona norte del predio, tiene una capacidad de retención de casi la mitad, poco más de la mitad, que el suelo que está caracterizado con la calicata número 2. Perfecto. La calicata número 2 de aquellos suelos que están al sur de este predio tienen el doble de capacidad de retención de humedad. Entonces, la pregunta es, ¿puedo regar este campo con una misma dosis de agua, conociendo esta variabilidad que hay? De ninguna manera. No. Definitivamente no, ¿cierto? Y este es un caso que sacó Arturo de los proyectos que él hace, donde incluso ni siquiera es tan variado. O sea, ahí en una oportunidad conversando con un amigo y colega y investigador, Stanley Best, me decía, bajo un pivote que él asesoraba a un predio, encontró la variabilidad equivalente a todos los suelos de Chile. Estaban todos los suelos caracterizados bajo ese pivote. La variabilidad era total. Entonces, dar una recomendación de aplicar una determinada cantidad de milímetros de agua para que el agricultor riegue la misma cantidad al norte que al sur, la verdad es que voy a dejar lo más probable a la zona norte del predio con déficit hídrico y a la zona sur del predio con exceso de humedad. No le voy a apuntar. Claro. Es como el dicho que dice, tenemos 2 panes, yo me como 2, tú no comes ninguno. El promedio es 1. Claro. Por persona, ¿te fijas? Sí, por supuesto. Entonces, lo que se recomienda es hacer estos bloques de riego y hacer un manejo diferenciado del riego. Tratar, y bien digo tratar, porque el punto de vista hidráulico no es tan fácil, tratar en lo posible de que los bloques de riego, los cuarteles de riego, se adecúen a las condiciones de suelo. Y las recomendaciones de riego, es decir, del tiempo de riego, de la frecuencia de riego y la lámina a aplicar, estén en función del cultivo, del K sub C, del factor de cultivo, de la evapotranspiración de referencia y al mismo tiempo de las condiciones de suelo. Ese es un riego que se ajusta a una condición, digamos, de variable. Los predios no son homogéneos en suelo. Los cultivos no son homogéneos tampoco. Por lo tanto, no podemos pensar en riegos homogéneos. Este campo me lo va a regar de esta manera y vuelvo la próxima semana a ver cómo está la cosa. No funciona así. No podemos darnos el lujo, como agrónomos, de dar una recomendación de ese tipo, sabiendo la situación de estrés hídrico que pueden tener los cultivos, sabiendo la variabilidad espacial de los tipos de suelo y sobre todo sabiendo este tremendo problema que tenemos con la sequía que nos está golpeando tan fuerte. Por último, sí, el diseño de riego es fundamental. Fundamental. ¿En qué nos tenemos que fijar? Voy a ir muy rápido en algunos tips que nos tenemos que fijar cuando nosotros diseñamos un proyecto de riego. Perfecto. ¿Cuáles son? Elegir muy bien el emisor. No comprar una cinta de riego porque me la recomendó el vendedor de la cinta de riego, porque va a ser no necesariamente la más indicada. ¿En qué nos tenemos que fijar? En el caudal, la cantidad de agua que bota el emisor, cuando se trata de cinta, la cantidad de agua que bota por metro lineal, ¿no es cierto? Perfecto. El patrón de humedecimiento, el fabricante normalmente indica la manera como va a humedecer
la cinta de riego, el gotero, y la presión de operación. La presión de operación es muy importante también porque no solamente habla de la eficiencia que hay en la conducción, en el uso hidráulico del sistema de riego, sino que algo que no vamos a hablar ahora, pero podríamos hablar en algún momento de eso, de la optimización económica, Diego, del Sí, sí. sistema de riego. Uno hace un diseño de riego eficiente del punto de vista hidráulico, pero también me tengo que fijar de que mi sistema de riego sea eficiente desde el punto de vista económico. Por supuesto. Económico. Y ahí la elección, ahí sí que hay matemática un poco más densa, pero la elección del emisor es clave. Dicho de una manera muy simple, no es lo mismo un emisor que funciona con 8 metros de columna de agua que uno que funciona con 15 metros de columna de agua. Créeme, Diego, que la diferencia se paga en plata, el valor del costo de la energía. De la Si es energía. por diésel, si es eléctrica, si es... da lo mismo. Por lo tanto, la presión de operación es muy importante. Y por supuesto, la elección del emisor va a ser también clave si estoy usando un sistema de flujo turbulento o un sistema de autocompensado. Claro. Es vital. Eso es fundamental. ¿Ok? 2. Determinación de la subunidad o cuartel de riego. El tamaño del cuartel de riego. Sí. Hay un tip muy simple. Si tú ves un cuartel de riego que supera las 3 hectáreas, si es más de 3 hectáreas, míralo con cuidado. Vas a encontrar problemas de uniformidad del sistema. ¿Qué es la uniformidad del sistema? Significa que si yo voy con un vasito graduado y mido cuánta agua está botando el primer gotero que está apegado al arranque, el primero, y lo comparo con el último gotero del cuartel, el más alejado, no debiera haber una diferencia superior al 15%. Perfecto. Por lo tanto, con los equipos que hay actualmente en Chile, lograr más allá de un 15%, perdón, menos de un 15% de desuniformidad o más allá de un 85% de uniformidad de un cuartel de riego, es muy difícil de obtener con cuarteles de riego con una superficie superior a 3 hectáreas. ¿Estamos? Sí, perfecto. Muy importante eso también. Uniformidad del sistema. Parámetros hidráulicos de diseño. No hay nada nuevo bajo el sol. Ojalá que la velocidad de flujo en la tubería no sea superior a los 3 metros por segundo, es decir, que el agua no supere los 3 metros por segundo. Más allá de una velocidad de 3 metros por segundo, las tuberías empiezan a moverse, empiezan a, de repente se desconectan, se rompen, ¿no es cierto? Cuando hay demasiada velocidad de desplazamiento y suenan, ¿eh? Normalmente sí. hay sonido que acusa un poco la velocidad de flujo. Lo ideal es que en lo posible no superes los 3 metros por segundo del agua al interior de la tubería. Ni tampoco el agua vaya muy lento. Si el agua va muy lento, empiezan a haber depositaciones, empiezan a haber precipitaciones y hay partículas que se empiezan a aconchar al interior de la tubería, sobre todo en algunos codos, sobre todo donde la topografía hace que haya una bajada. Por lo general empieza a acumularse partículas al interior de la tubería. No es conveniente que el agua fluya muy lento dentro de la tubería. Tenemos que fijarnos en eso también. Y las pérdidas de carga hidráulica, eso da también para un semestre completo, no superen el 2 o el 3% del largo de la tubería, en metros de columna de agua. Los colegas que están metidos en el tema de riego se recordarán de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Es lo posible que las pérdidas de carga no superen el 3% de lo que es el largo de la tubería de conducción, por ejemplo. En este sentido también se puede hacer un análisis DOE. DOE significa diámetro óptimo económico. El diámetro óptimo hidráulico no necesariamente, Diego, es el óptimo económico. ¿Ok? Y en ese sentido hay unos trabajos bien interesantes que lleva el doctor Olzafel, que ha escrito mucho sobre ese tema, porque no solamente la idea es hacer un trabajo hidráulico, digamos, eficiente desde el punto de vista hidráulico, sino que también tiene que ser eficiente desde el punto de vista económico. Así que tenemos que fijar en eso. La calidad del agua, por supuesto, es muy importante, sobre todo cuando estamos un poco
hacia el norte, con problemas de salinidad, pero Sí, por supuesto. debemos considerar obras de decantación, son importantes, y debemos considerar un buen sistema de filtración. Aquí la experiencia me habla que la filtración debe ser por arena y por malla, no solamente malla. Debemos Mira, considerar siempre filtros de un arena. filtro de arena antes de la inyección del fertilizante, de tal manera de que asegurarnos de una muy buena vida útil de los emisores, que son los que finalmente la pagan, ¿no es cierto? Cuando me equivoco en el diseño del filtro, el sistema de filtración. Así que nos tenemos que fijar muy bien en eso. La unidad de fertirriego también muy bien elegida, ¿no es cierto? Hoy día, afortunadamente, hay mucha tecnología en la elección del Venturi o la manera como voy a inyectar el fertirriego, pero donde a veces nos caemos es que la unidad de fertirriego come mucha presión. Y en algunos casos el colega no, o los colegas, o uno mismo, no considera lo que realmente está consumiendo en presión la unidad de fertirriego. Y tiende el sistema a trabajar un poco de manera ineficiente porque me equivoqué en el cálculo de presión de la unidad de fertirriego. Eso se resuelve con, a veces en algunos casos, con sistemas de impulsión, es decir, sistemas eléctricos que Ajá. impulsan el fertirriego en vez de un simple Venturi. Pero Sí, la verdad sí. que tenemos que fijarnos. Si instalamos un Venturi y lo calculamos bien, la verdad es que no deberíamos tener ningún problema. Los tiempos de riego. Aquí un tips claro. Tiempos de riego de más de 3 horas o 4 horas no son recomendables, Diego. No. Es decir, chuta, no quiero pisar callos, pero aquí la verdad es que la literatura, los especialistas son claros en esto. Hacer un riego de más de 4 horas por cuartel, de más de 4 horas por subunidad de riego, estoy sometiendo a la planta a una condición de estrés por anaerobiosis. ¿Ok? Le estoy dando a la planta una condición de saturación en la rizósfera que no se merece, digámoslo así, ¿no es cierto? Lo cierto es que lo ideal es que los tiempos de riego, el sistema de riego esté calculado de tal manera que yo pueda satisfacer la demanda hídrica en 2 horas como máximo, 3 horas como máximo, ¿me entiendes? Pero, pucha, lo voy a decir, pero como en el caso de una viña que estoy asesorando, donde lamentablemente el colega que atiende esa viña, que es asesor agronómico, le ha dado durante mucho tiempo una recomendación de riegos de 10 horas. Wow. De 10 horas. O sea, el agua se aposa, el agua llega a las entrileras, el agua inunda los caminos de acceso. La verdad es que es un problema complicadísimo cuando tenemos tiempos de riego tan elevados. La planta empieza a sufrir no solamente la muerte, como en el caso de frutilla, eso Sí, está claro. probado, Sí, sí. se ve afectada con la muerte del sistema radicular producto de la anaerobiosis, se produce también pudriciones a nivel radicular, se genera una serie de problemas que son bastante graves. No debemos tener tiempos de riego superior a 3 horas, yo creo que ese es un umbral máximo. ¿Mm? Importante. Por último, los requerimientos de presión y caudal. Una vez que nos hemos fijado en todo lo anterior, nosotros vamos a elegir la bomba, la electrobomba, o la motobomba, o la tractobomba. Recién ahí, cuando tenemos el tema topográfico, cuando tenemos el tema de las pérdidas de carga hidráulica, las condiciones hidráulicas necesarias, recién en ese momento, Diego, tomamos la decisión de cuántas bombas vamos a ocupar, si es una bomba que vamos a ocupar en serie, digamos, si son bombas que vamos a ocupar en paralelo, si es simplemente, como te decía, una sola bomba. Basta, una vez que tenemos todo diseñado para pensar en qué bomba vamos a ocupar y elegirla de acuerdo a la máxima eficiencia. Perfecto. Oye, Gabriel, súper buena la presentación, muchísimas gracias. Me gustaría quedarme con tus palabras de cierre, hacer un pequeño resumen y en la práctica cómo podríamos incorporar todo esto que vimos en la presentación a un campo de cultivo real. Mira, respecto a tu pregunta, yo creo que
la situación del riego está tomando roles protagónicos en cualquier sistema productivo, especialmente en cultivos intensivos como la frutilla. Pienso que en la medida que uno va avanzando en el nivel de detalle con el cual estoy abordando un huerto de frutilla para llegar a que la planta exprese el mayor potencial genético, pienso que tengo que primero ocuparme de resolver esta incógnita de que cuánta agua necesito para producir. Si quiero que esa expresión genética de la planta sea la mayor, tengo que partir por decir, estoy realmente aplicando la cantidad de agua que necesito y por lo tanto debo conocer en detalle esos requerimientos a lo largo del sistema del tiempo de producción de la planta. Y para eso debo manejar conceptos como evapotranspiración, debo tener una estación agrometeorológica, debo ser capaz de monitorear lo que dice el suelo, por lo tanto tengo que conocer en detalle las características del suelo, y si a eso quiero llevar un monitoreo aún más estrecho, no puedo dejar de pensar en el uso de sensores de humedad en el suelo. Y ahí hay todo un campo, todo un tema respecto a tensiómetros, TDR, watermark y una serie de otros sensores. Hay para todos los precios y para todos los gustos y niveles de complejidad. Pero en algún momento si quiero hilar fino y aplicar la cantidad de agua que realmente requiere el cultivo, ya sea porque me es caro aplicarla, que ese ya es una tremenda razón, o simplemente porque no tengo el agua suficiente y por lo tanto tengo el agua justa, y esa es otra tremenda razón, tengo que ser capaz de medir cuánta agua tengo en el suelo y cuánta agua es la que me está utilizando el cultivo. Ese es el primer concepto. Si queremos avanzar entonces en tecnología, en lo que dice relación con esta entrevista, con esta conversación, Sí. que es riego en frutilla, tenemos que ser capaces de manejar esto. No puede ocurrir de que un agrónomo que asesora, que es propietario, o que es, digamos, es productor a la vez, ¿no es cierto?, no sepa cuánta agua necesito para regar mi cultivo hoy día, o mañana, o ayer. Eso tengo que manejarlo en detalle. Así que eso yo creo que sería la primera, o yo diría el mensaje para llevar esto, aterrizar esto al campo. ¿Ok? Mira, hay estaciones que valen, como te decía, menos de $1000 que te entrega el valor de evapotranspiración, no tienes que calcular nada, te lo entrega. Y si quieres te lo manda al celular. Y hoy día hay sistemas de automatización que lo puedes comprar en el retail, por no decirte el home center Sodimac, ¿no es cierto? Que puedes perfectamente, estás en el banco, estás en la oficina o estás en algún lugar, chuta, tengo que regar, y con el celular echas a andar el sistema de riego. Sí, claro. Entonces, o incluso lo puedes llevar a un nivel de automatización tal que cuando el sensor de humedad bajó de un determinado umbral, el sistema de riego se pone en marcha inmediatamente. Hoy en día esa tecnología está, y la verdad es que hay que usarla. Te sorprendería lo barato que es. Mira. Te sorprendería lo barato que es. Bien, pues, agradecidísimo, maravillosa la charla, te pasaste. Vamos, este va a ser nuestro primer webinar, vamos a subirlo, vamos a compartir las diapos, vamos a compartir los links de interés que nos comentaste de los libros, que me parece súper bueno. Y bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, te pasaste. Igualmente, Diego, un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, chao, adiós. Cuídate mucho, nos vemos. Igual tú. Chao, chao.